Hola a todos, bienvenidos a Más allá del crimen. La historia de la que os voy a hablar hoy puede que sea conocida para muchos de vosotros. Es una de esas historias que ha recorrido el mundo. Netflix sacó un documental en 2020. Las noticias que se han contado son un breve resumen de todo lo que hay detrás de este trágico parricidio, y Netflix hace básicamente un resumen de ese resumen. Por lo tanto, hay mucha información y muchos datos que no se han cubierto como parte fundamental de la historia. No he encontrado ningún vídeo o artículo, y llevo tiempo cubriendo este caso, donde se cuente la historia de principio a fin, las pruebas que hay, que no hay, o la historia que se ha contado frente a las teorías que circulan sobre los hechos. Y hay muchas teorías porque, basándonos en la documentación que hay disponible al público revelada por la policía y la historia que se ha contado, hace que la gente tenga muchos más interrogantes que respuestas. Por lo tanto, voy a intentar narraros esta historia a la vez que os cuento los detalles que se han publicado que no cuadran con ella. Todas las teorías que circulan no han sido oficialmente reconocidas, puesto que el caso lleva cerrado desde el 2019. Recordaros que nunca hubo un juicio y que el protagonista está en prisión al haber llegado a un acuerdo con la fiscalía si se declaraba culpable, pero de esto os hablaré más tarde. Hoy lo que quiero es contaros la historia de la familia Watts. Juzgad por vosotros mismos. Comenzamos. Bienvenidos a Más allá del crimen. Shanann Ruseck nace en enero de 1984 en Nueva Jersey, pero se cría en Carolina del Norte. Tiene un hermano. Shanann crece en una familia feliz. En el instituto conoce a Leonard King y años después, no queda claro si en el año 2002 o 2003, se casan. Ella trabaja en una compañía de móviles y de ahí se cambia a una empresa de ruedas. Finalmente, termina por trabajar para una empresa de modelo piramidal, encargada de vender unos suplementos nutricionales en forma de parche y que promociona en su cuenta de Facebook. Él trabaja como abogado. Tras unos años de matrimonio, la pareja comienza a distanciarse y se divorcia en 2009. Shanann es muy activa en Facebook, ya que su trabajo lo requiere. Publica vídeos de su día a día publicitando el producto de la empresa para la que trabaja. En Facebook recibe una petición de amistad de un hombre al que ella considera muy atractivo y decide aceptar. Chris Watts nace en mayo de 1985 en Carolina del Norte, donde vive con su hermana y sus padres. Es un chico muy inteligente. Sus profesores le recuerdan como un estudiante brillante. Es un hombre muy tímido y reservado y no se relaciona demasiado con las chicas. En 2010 descubrió una cuenta en Facebook de una chica que vende productos nutricionales. Le gusta y decide enviarle una petición de amistad. Ella acepta y poco a poco empieza a intimar con ella. Chris y Shanann comienzan una relación y se casan en 2012. Tras realizar un viaje a Colorado, deciden que ese es el sitio donde quieren formar una familia y juntos compran una maravillosa casa en un barrio residencial. Chris encuentra un trabajo como técnico en una empresa petrolera y Shanann sigue dedicada a su trabajo de comercial en sus redes sociales. A finales de 2013 nace su hija Bella y menos de un año después, en julio de 2015, nace su hija Celeste, a la que llaman Sissy. Shanann publica vídeos con su familia, cocinando, comiendo, cuenta su vida a través de las redes y parece irle bastante bien. Es una de las mejores vendedoras. Compran un coche nuevo y gastan mucho en la decoración de la casa, pero tienen muchos gastos y parece que con lo que ganan no les da y comienzan a tener problemas económicos. En junio de 2018, Shanann sorprende a Chris en un directo donde le da la noticia, junto a todos sus seguidores que siguen el directo muy atentos, de que está embarazada, esta vez de un niño, y piensan llamarle Nico. A partir de aquí, quedaros con todos los datos porque más adelante daré marcha atrás para comentaros las pruebas que hay sobre el caso y que no cuadran con algunos de los hechos que paso a relatar. Nicole Kessinger nace en 1988. Se gradúa en la Universidad de Colorado. Comienza a trabajar como bibliotecaria y después se cambia a Anadarko, una empresa petrolera, como encargada de seguridad
de los campos donde se encuentran los tanques de petróleo. En 2018, poco después de empezar en su nuevo puesto, se fija en un compañero, Chris Watts. Un día, después de una reunión de equipo, se acerca a hablar con él. Después, ese día, le envía un correo electrónico diciéndole lo bien que le ha caído. Chris no lleva anillo y en ningún momento le hace mención a su matrimonio. Ambos comienzan a intercambiar emails y de ahí pasan a las citas. Chris y Nicole comienzan una relación a espaldas de Shanann. Es 2018. Nicole está muy contenta en su relación y piensa en pasar su vida con él e incluso darle un hijo. Busca en Google vestidos de novia. A primeros de julio, Shanann se marcha con las niñas a casa de sus padres a Carolina del Norte, donde tiene previsto quedarse unas 5 semanas. Después se le uniría Chris Watts. Durante los días que no está, Chris y Nicole comienzan a verse, pasan mucho rato juntos, hablan durante horas por teléfono. Ella le envía fotos picantes. El día 4, él la lleva a su casa por primera vez. Chris empieza a sentir cosas por Nicole y hasta le escribe una carta donde le declara su amor. Ambos viajan a las dunas donde se graban juntos y se hacen fotos en actitud muy cariñosa. Shanann está en Carolina del Norte y comienza a notar más distante a su marido. Es vago en sus respuestas, la relación no pasa por un buen momento. Shanann ha tenido una discusión con la madre de Chris por un incidente con una de sus hijas y eso ha distanciado a la pareja. Ella intenta salvar su matrimonio intentando entenderle más y dando un paso atrás en su actitud con su suegra, o al menos es lo que le comenta a sus amigas por teléfono. Pero Chris no está muy por la labor de dar más de sí en esta relación. Está feliz con Nicole y quiere aprovecharlo mientras su mujer pasa vacaciones lejos de casa. El último día del mes de julio, Chris viaja a Carolina del Norte para unirse a su familia, donde permanecerá una semana. Nicole se muestra muy comprensiva y le dice que esté tranquilo y que maneje la situación lo mejor que pueda y que ella estará bien. Chris escribe a Nicole y le dice que durante esos días no va a poder hablar con ella por teléfono, pero que sí podrá escribirle por razones obvias. En Carolina del Norte, Chris y Shanann no duermen juntos. Él se muestra distante y ella muestra su preocupación a sus amigas con las que se comunica para expresar lo que esto le está afectando. Shanann y las niñas regresan a Colorado y unos días después Shanann se marcha a un viaje de trabajo a Arizona. Entre las personas que están con ellas en Arizona se encuentra su vecina y amiga Nicole Atkinson. No confundir con su amante, que casualmente se llama Nicole también. Estamos a 9 de agosto. El sábado, día 11, Chris contrata a una canguro para que cuide de las niñas mientras él asiste a un partido al que parece ser que nunca fue. Por el contrario, queda con Nicole y se van a cenar. Era Chris el que solía pagar y lo hacía con unas tarjetas regalo que le hacían en su empresa como parte de incentivos, pero ese día se queda sin dinero y paga con su tarjeta de crédito. Shanann ve el movimiento de la tarjeta y le escribe para preguntarle a qué corresponde. Chris le dice que se lo ha gastado en comida, que ha salido a coger cena y que ha comprado salmón y algo más. Ella mira la carta del restaurante por internet y observa los precios de los platos. La cuenta le asciende a 30 euros y quiere saber en qué se ha gastado el resto. Tiene sospechas de que Chris se ve con alguien. El día 12, un día después, Chris lleva a Bella y a Sissy al cumpleaños de unos amigos. Por la tarde, regresa a casa, donde da de cenar a las niñas, las baña y las acuesta. Shanann tiene previsto regresar de Arizona esa noche, pero su vuelo se retrasa. Escribe a Chris más tarde para preguntarle qué quiere comer al día siguiente y le dice que ya está en el avión y que enseguida despegan. Aterriza en Colorado y es Nicole, su vecina, la que la acerca a casa. Shanann entra en casa con el móvil encendido en la mano. Es la última imagen que se tiene de ella. El lunes 13, su vecina se preocupa por ella
cuando se acerca a su casa y ve el coche en el garaje. Shannan no está en casa y tampoco ha acudido a una visita médica que tiene ese día. Las niñas tampoco están. Escribe a Chris preocupada y este le dice que Shannan tenía previsto ir a un encuentro para que las niñas jugaran, pero las niñas empezaban la guardería ese día. Nicole se preocupa y llama a la policía. Hi, Stacey. My name's Nicole, and I'm calling because I'm concerned about a friend of mine. I dropped her off at her house at 2 in the morning last night because we were out of town together, and we were on the way back from the airport, and she's having issues, and she's pregnant, and I haven't been able to get a hold of her this morning, and I've gone to her house, and her car's there, and stuff like that, but she won't answer the door, she won't answer phone calls, she won't answer text messages. What's her name? Shannan Watt. La policía se persona en la casa, pero no pueden entrar si no tienen una autorización. Llaman a Chris y le avisan de que su mujer ha desaparecido, cosa que él ya sabe porque la vecina ya se lo ha contado, y que su coche sigue dentro de la vivienda y que no se sabe nada de su mujer y de las niñas, y le piden que vaya al domicilio. Chris, que se encuentra trabajando, llega a su casa y abre la puerta a la policía. En la vivienda también entran su vecina Nicole y el hijo de esta. Entran en la vivienda para ver si pueden obtener alguna pista del paradero de Shannan, Bella y Sissy. Encuentran el anillo de casada de Shannan en la encimera de la cocina y su móvil entre los cojines del sofá. La policía lleva perros para ver si pueden obtener más información, pero lo único que encuentran es el olor de Shannan en la puerta que da a la parte de atrás de la vivienda, donde no hay cámaras. Chris no deja de estar pendiente de su teléfono móvil, se muestra nervioso y en momentos agobiado. Y llegan los medios de comunicación. La noticia de la desaparición de su familia ya ha llegado a la prensa y van para hacerle una entrevista y así hacer pública la noticia al resto de vecinos y ver si así pueden obtener más información de las 3 desaparecidas. En la entrevista, Chris pide a quien tenga a su familia que por favor las deje marchar sanas y salvas. Habla de una de sus hijas en pasado. Tiene un pequeño arañazo en el cuello y se mueve de lado a lado mientras habla con la prensa. Se muestra nervioso y hasta llega a sonreír en algún momento de la entrevista. No muestra señales de un hombre que ha pasado la noche en vela preocupado por su familia. Comenta que la noche anterior, cuando llegó su mujer, tuvieron una pequeña discusión de pareja. La policía para ese momento ya tiene sospechas sobre Chris Watts. Es el último en ver a su familia y se muestra un tanto agitado. El vecino y marido de Nicole le dice a la policía que por favor pasen a su casa, que tiene la grabación de la noche anterior, ya que tiene instalada una cámara de seguridad exterior. Junto con la policía y Chris Watts, comienzan a repasar las imágenes grabadas de la noche anterior para ver si en algún momento Shannan ha salido de su domicilio con las niñas. A eso de las 5 de la mañana se ve a Chris saliendo del garaje y metiendo su furgoneta marcha atrás hasta la entrada de su garaje y la carga con su equipo de trabajo. Chris Watts se muestra muy nervioso. Se lleva las manos a la cabeza y no deja de mirar ni las imágenes ni su teléfono móvil. Le comenta a la policía que Shannan está embarazada de 15 semanas. Cuando sale de la casa, su vecino le dice a la policía que Chris se muestra muy raro, que actúa de una forma extraña y que él normalmente no es así, que se ha mostrado muy agitado, moviéndose de lado a lado y que eso no es normal en Chris, que es un hombre muy tranquilo. La policía comienza a interrogar a todo el mundo, vecinos, amigos, familiares, por si alguien puede aportar más datos. La vecina Nicole le desvela a la policía que la relación de Chris y Shannan no atravesaba su mejor momento y que ella tenía pensado divorciarse de él. Los vecinos que vieron a Chris la noche antes de regresar Shannan de Arizona aseguran que se marchó por la tarde de su casa con las niñas. Los compañeros de trabajo de Chris confirman que le vieron en su lugar de trabajo la mañana siguiente a la desaparición.
Una vecina confirma que la noche de la desaparición vio una furgoneta en la puerta de casa de Chris que no era la suya y que ya la había visto antes en alguna que otra ocasión. Mientras tanto, Chris sigue hablando con su amante Nicole, se muestra preocupado por su familia y declara en varias ocasiones ante la policía. El día 15 de agosto acude a la comisaría para declarar de nuevo. Para entonces, la policía ya sabe que Chris está manteniendo un idilio con su compañera de trabajo Nicole y le piden que si puede ofrecerse para hacerse la prueba del polígrafo. Él acepta. La policía le realiza la prueba del polígrafo y vuelve un rato más tarde para decirle que no la ha pasado y le piden por favor que les cuenten lo que ha ocurrido en realidad. Le dicen que si le ha hecho algo a Shannan porque ella le ha hecho algo a las niñas, que lo cuente, que todo estará bien. Chris pide hablar con su padre. Cuando Ronnie entra, Chris le confirma que no ha pasado la prueba del polígrafo, que les ha hablado a la policía de su idilio con Nicole y que no le van a soltar. Su padre le pregunta que si hay algún motivo para que no se lo permitan, y Chris confiesa. Le dice que discutió con Shannan, que le había dicho que la relación se había terminado, que no quería seguir con ella y que quería el divorcio. Entonces Shannan le amenazó con que si se divorciaba de ella no vería más a sus hijas, y las asfixió. Asegura que se las encontró azules y que fruto de la ira le había pagado a Shannan con la misma moneda. Entonces, como no sabía qué hacer, metió el cuerpo de su mujer en su furgoneta y se la llevó junto a sus hijas a su lugar de trabajo, donde enterró a Shannan y metió a las niñas en tanques de aceite crudo. Después empezó su jornada laboral. La policía le muestra una foto de su lugar de trabajo y él apunta a los tanques como el lugar donde pueden encontrar a las niñas. Chris es detenido y esa misma noche pasa a ingresar en prisión, donde permanece aislado varias semanas sin poder comunicarse con nadie. Las fuerzas de seguridad del Estado conceden una rueda de prensa y confirman que Chris Watts se ha confesado culpable de matar a su familia. Para entonces ya han encontrado el cuerpo de Shannan y creen saber dónde están las niñas. Recuperan sus cuerpos poco tiempo después. Su amante es entrevistada en varias ocasiones, ya sabe lo que ha ocurrido y asegura estar muy sorprendida. Es ella la que se pone en contacto con la policía, ya que sabe que en cualquier momento van a dar con ella. Revela que efectivamente tienen una relación, pero que esta no es seria, que solo se han visto en alguna que otra ocasión. No entiende cómo Chris ha podido llegar a eso. Afirma que él le había dicho que estaba en proceso de divorcio y que no le había comentado que iba a tener otro hijo. Que cuando se enteró por la prensa que se decepcionó tanto con él, que en lugar de acudir a la policía con los mensajes por si podían servir de ayuda, lo borró todo, como un acto de sacarle de su vida para siempre. Por tanto, la policía ha perdido una prueba valiosísima. Declara además que la mañana de la desaparición ella estaba en el trabajo. Los vecinos se acercan hasta el domicilio para dejar velas, flores o muñecos en recuerdo a las víctimas. Se monta una vigilia donde todos lloran recordándolas. Chris Watts llega a un acuerdo donde se declara culpable a cambio de no ser condenado a muerte, por lo tanto no hubo necesidad de llegar a juicio. Las autopsias revelaron que fueron asfixiadas y que solo la hija mayor, Bella, mostraba signos de haber intentado defenderse. Chris fue declarado a 3 cadenas perpetuas, una por cada una de las víctimas, el 19 de noviembre de 2018, sin posibilidad de libertad condicional. Adicionalmente, se le impusieron 2 cadenas perpetuas por asesinato en primer grado de sus 2 hijas dependientes, 48 años por terminar con el embarazo de su mujer y otros 12 años por la alteración de cada uno de los cuerpos, que es considerado un delito en Colorado. Durante la lectura de la sentencia, la fiscalía aseguró tener un vídeo donde se ve a Chris metiendo los 3 cuerpos de su familia en la furgoneta. Fue encarcelado en la prisión de Colorado inicialmente y después trasladado a Wisconsin, donde a día de hoy sigue encerrado. Un año después de ser encarcelado, la policía fue a entrevistarle una vez más. Esta vez, Chris aseguró que él había matado a su familia, que no sabía por qué lo había hecho. Contó que intentó asfixiar a sus hijas en sus camas y asesinó a su mujer en la cama de ambos. Parece ser, y según narra Chris Watts, que metió el cuerpo de Shannan en su furgoneta de trabajo y se la llevó junto a sus hijas a su lugar de trabajo. Pero las niñas no habían fallecido. Allí la enterró.
Después asfixió a Sissy, su hija pequeña que tenía 3 años, y la metió en uno de los tanques. Luego regresó al coche para hacer lo mismo con Bella, la mayor, de 4 años, y la sumergió en el aceite de un segundo tanque. Repasemos ahora partes de la historia que os acabo de contar con algunos de los datos que no coinciden con las pruebas encontradas a la fecha. Este caso tiene muchísimas lagunas y no puedo cubrirlo todo. Además, como ya os he mencionado, hay muchísimos vacíos en cada una de las grabaciones y documentación que ha sido revelada al público. Voy a intentar contaros algunas de las partes más importantes y sobre las que sí hay pruebas. No voy a repasar las teorías que circulan porque el caso está cerrado y porque no han sido oficialmente aceptadas ni demostradas. Tenéis un montón de canales con multitud de teorías. Podéis investigar por vuestra cuenta si queréis más información. Eso es lo que confiesa la amante cuando es interrogada por la policía, pero la verdad es que hay un correo electrónico que le envía ella, nada más entablar conversación en la oficina, donde Nicole le dice a Chris que ella lo que busca es una relación profunda y duradera, algo como lo que tiene él con su mujer y sus hijas, y que cree que es mejor mantener las distancias debido a la situación personal de Chris. Además, en el registro del móvil de Nicole se encontraron búsquedas en Google como hombre con el que tienes una relación está casado. En esas búsquedas también aparecen Shanann y Chris Watts, pero estas búsquedas son previas a conocerse ambos en su lugar de trabajo, incluso antes de que ella comenzara a trabajar allí y conocerse los dos. Nicole había confesado a la policía que su relación con Chris no era una relación seria, sino que era algo informal y que solo se habían visto en varias ocasiones. En un momento de la entrevista, Nicole asegura que a ese viaje solo fueron ella y Chris, pero a ese viaje también acudió un amigo de Nicole. Se sabe porque la policía registra su teléfono móvil y allí encuentran imágenes de un hombre que no corresponde con Chris. Es la propia Nicole la que reconoce que es un amigo suyo, pero la versión siempre fue que fue la pareja sola. A pesar de que las imágenes de la cámara exterior de la vivienda recogen el momento en el que Shanann entra, no hay registros de señal de su móvil en la casa. Dos datos anecdóticos que comentar al respecto. Primero, que Chris había confirmado que iría a llevar a las niñas en su primer día de guardería, pero según lo que se ve en la cámara del vecino, se le puede ver cómo se va muy temprano solo en su furgoneta a la hora que suele ir a trabajar. Por lo tanto, se entiende que no fue a la guardería y que por el contrario se fue directo a su trabajo. Y segundo, que la mañana en la que desaparecen las niñas y antes de que la vecina dé la voz de alarma, muy temprano por la mañana, la madre de Shanann llama a la guardería para preguntar si están allí sus nietas, a lo que le contestan que no, que aún no han llegado, y pide por favor que no cuenten a nadie que ha llamado. Su madre confesó tiempo después que sintió el espíritu de su hija en el momento en que fue estrangulada, lo que explica que llamara preocupada a la guardería. Al domicilio acceden la policía, la vecina y su hijo. Son estos últimos los que encuentran el anillo y el móvil. La escena ya está contaminada, al no entrar con protecciones ni para ponerse guantes de protección en la escena.
Según los mensajes recuperados del teléfono de Shanann, estaba haciendo todo lo posible por salvar su matrimonio. El único momento en el que se habla de divorcio es, y tal y como relata Chris, cuando su mujer vuelve del viaje a Arizona y le dice que ya no quiere seguir con ella. La verdad es que los registros de señal telefónica no detectan la entrada de Chris al domicilio sobre la hora que calculan que llegó a casa, según la hora que comentan los amigos que dejó la fiesta de cumpleaños con sus hijas. Esta posible pista nunca fue investigada y si lo fue, la policía no creyó que fuera nada relevante. La descripción que da la vecina del vehículo coincide con el modelo de coche que tiene su amante. Recordad que la vecina asegura que es un coche que ya ha visto allí antes. Nicole estuvo en casa de los Watts el día 4 de julio, justo al inicio de su relación, y en alguna ocasión más. En ningún momento se le dice que tiene derecho a tener un abogado y que la prueba del polígrafo no es 100% válida en un juicio. Si Chris hubiera tenido un abogado, le habría pedido que no declarara y le habría informado que no tenían derecho a mantenerle retenido en la comisaría. Hasta la fecha, no tienen ninguna prueba que demuestre su culpabilidad, aunque sí indicios, y sobre todo su confesión. Chris podría haber salido de la comisaría ese mismo día. Se sabe que cuando saltó la noticia sobre la aparición de Shanann, Bella y Sissy, Nicole le pidió a Chris Watts que borrara todos sus mensajes del móvil. Antes de que Chris confesara dónde estaban los cuerpos, y se sabe por la hora a la que fue interrogado, varios drones sobrevolaban la zona a la que Chris acudió cuando entró a trabajar la mañana de los hechos. Lo que Chris ha confesado es matar a su mujer al esta terminar con la vida de sus hijas. En ningún momento confiesa matar a todas. Eso lo hace un año después, cuando la policía le entrevista en la prisión de Wisconsin. La furgoneta de Chris era de trabajo y llevaba instalada un sistema que detectaba si alguien, aparte de Watts, se montaba en ella, ya que le prohibían usarla para ocio y era solo destinada para uso laboral. No hay registros que confirmen que en esa furgoneta se metieron 3 personas aparte del conductor. El tamaño de la entrada del tanque era de unos 20 centímetros. No es improbable, pero tampoco muy fácil, el poder introducir 2 cuerpos, a pesar de ser 2 niñas, por esa entrada. Los gases que emite el aceite de los tanques es altamente tóxico. No es posible abrirlos sin protección, sin que haya una intoxicación. No he encontrado información sobre si se encontró alguna máscara de protección entre los objetos requisados a Chris Watts, pero también tened en cuenta que era técnico de la empresa, por lo que no es difícil que tuviera un equipo de protección o acceso a alguno.
La torre de la zona de la familia Watts recoge la señal del móvil de Nicole la mañana de los asesinatos a las 6:16, después de que la cámara de seguridad del vecino recogiera a Chris saliendo de su casa para dirigirse a su trabajo. También recoge la señal de los momentos en los que Nicole estuvo en la casa de los Watts. Lo que no se le cuenta es que la pena de muerte en Colorado está a punto de ser abolida y que para la fecha en la que se hubiese llevado a cabo el juicio, en caso de no haberse declarado culpable, no se le podría haber aplicado la pena de muerte si hubiese sido condenado. Durante la sentencia, lo que dice la fiscalía es que no se le ha aplicado la pena de muerte por expreso deseo de la familia de Shanann, o la una o la otra. Ambas no pueden ser, puesto que ocurrieron en tiempos muy distintos. Dos cosas que comentar. Primero, que la familia y la defensa no estuvieron en la autopsia. La madre reconoció el cuerpo de su hija por teléfono, diciéndoles a los expertos que si era muy guapa y morena, era su hija. La defensa de Chris Watts tampoco estuvo en las autopsias. Y segundo, si la autopsia de Bella revela que tenía signos de defensa en su cuerpo, ¿por qué toman como buena la confesión de Chris de un año después, donde cuenta cómo acaba la vida de su hija y en ningún momento hace referencia a que se defendiera, solo que le dijo papá no? Si aseguraron que tenían las imágenes, ¿por qué acudieron a entrevistar a Chris para saber qué había pasado en realidad? ¿Y por qué cuando Chris da su segunda versión en la que asegura que mató a sus hijas en su lugar de trabajo, la dan por buena y es la que se filtra a los medios? O las mató en la casa o en el trabajo, pero en los dos sitios no puede ser. Esta entrevista fue para ver si obtenían más información sobre lo ocurrido, pero según ellos, tenían imágenes de Chris Watts metiendo los cuerpos fallecidos en su furgoneta. Si ya tienen las pruebas, ¿para qué van a preguntarle qué ocurrió ese día? La pregunta o preguntas del millón en este caso es: ¿ayudó alguien a Chris Watts? ¿Pudo él hacer todo esto solo? ¿Por qué se filtraron datos incorrectos y demostrables? ¿Por qué se cerró este caso tan deprisa? Pero sobre todo, y con las pruebas que se tienen, ¿por qué creyeron a Chris Watts cuando cambió su versión en múltiples ocasiones? ¿No deberían de haberle condenado en base a las pocas pruebas que aseguran que tienen contra él? ¿Se vulneraron sus derechos durante el proceso? Está claro que este caso seguirá dando mucho que hablar, y es que a pesar de la confesión de Chris Watts hay aún muchos interrogantes. Lo que sabemos es que Watts no saldrá de prisión y que este caso no se va a reabrir. Él se declaró culpable y solo él sabe el acuerdo al que llegó con la fiscalía para hacerlo. Lo que nunca sabremos es por qué las vidas de Shanann, Bella, Sissy y Nico fueron arrebatadas de una forma tan cruel. Los motivos que se han dado es que Chris quería evitarse un divorcio y pensiones alimenticias debido al estado financiero de la familia, y que a raíz de conocer a Nicole pensó en empezar una nueva vida con ella y su familia no entraba en sus planes. Esta es la teoría con la que trabajaron las fuerzas de seguridad del Estado y sobre las que se basa toda esta historia, pero solo el culpable tiene los motivos, y salvo un giro de acontecimientos, Chris Watts siempre será el parricida de Colorado.